Muy buenas tardes, un saludo muy especial a toda la comunidad sanpedreña, tanto urbana como rural, a la mesa directiva, a la secretaria Natalia, a los honorables concejales, a la emisora La Voz de San Pedro, al canal de San Pedro, por hacer posible llegar a las familias la información, a todas las personas que nos ven de los municipios vecinos. Un saludo muy especial, a la doctora Isabel Cristina, que hoy fue citada para dar informe de vivienda. Un saludo también para mi vicepresidente Nicolás, que acaba de llegar. Damos inicio a la sesión ordinaria del día 19 de noviembre del presente año, sesión plenaria 258, con el siguiente orden del día. Sí, señor presidente, cordial saludo a la mesa directiva, a los honorables concejales, todas las personas que nos acompañan en el recinto del consejo y toda la comunidad sanpedreña en general. El orden del día para hoy jueves 19 de noviembre, sesión plenaria 258, es el siguiente. Primero, himno del Departamento de Antioquia. Segundo, reflexión. Tercero, verificación del foro. Cuarto, intervención de la coordinadora de vivienda, la profesional Isabel Cristina Villegas. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Sexto, himno del municipio de San Pedro de los Milagros. Honorables concejales, acaban de escuchar la lectura del orden del día. ¿Se aprueba este orden del día? El orden del día se aprueba con 12 votos a favor. Bueno, primero, himno del Departamento de Antioquia. Oh, libertad que perfumas las montañas de mi tierra, deja que aspiren mis hijos tus olorosas presencias. Oh, libertad que perfumas las montañas de mi tierra, deja que aspiren mis hijos tus olorosas presencias. Oh, libertad, oh, libertad. Amo el sol porque anda libre sobre la azura despega, al huracán porque silba con libertad en la selva. Deja que mis mayores me declaro por herencia, la quiero porque a sus golpes libres hacen por resuelta. Oh, libertad que perfumas las montañas de mi tierra, deja que aspiren mis hijos tus olorosas presencias. Oh, libertad que perfumas las montañas de mi tierra, deja que aspiren mis hijos tus olorosas presencias. Oh, libertad, oh, libertad. Segundo, reflexión. El día de hoy el concejal Carlos Mario Pérez Ruiz compartirá una reflexión. Se va a proyectar un video a continuación. Lo que está pasando en Chile no es excepcional para nada. Es un fenómeno global. No se asusten en el sentido de que no están solos. Si se hunden con todo el mundo, porque está todo el mundo así. O la especie humana se mentaliza de alguna manera, no solamente con respecto al clima, sino con respecto a las instituciones, con respecto a las aspiraciones de todos los jóvenes del mundo, o
nos actualizamos o desaparecemos. A corto plazo, institucionalmente, y a muy medio plazo, 50, 100 años, como especie. Los movimientos sociales no son movimientos políticos. Los movimientos políticos son políticos, buscan la transformación del Estado. Los movimientos sociales son aquellos que buscan la emergencia, la difusión, el debate de nuevas formas culturales. Los ciudadanos no tienen confianza ni en sus parlamentarios, ni en sus gobiernos, ni en sus presidentes, ni, sobre todo, en sus partidos políticos. Hay un rechazo unánime de todos los partidos, no son considerados legítimos y viables. Más concretamente, piensan que la clase política se ha encerrado en sí misma, solo hablan entre ellos y no se preocupan de los intereses de los ciudadanos más que para vender una opción en un mercado electoral cada 4 años. Primera consecuencia de esa crisis de legitimidad política, transformación fragmentada y caótica de los sistemas políticos. Segunda, emergencia de movimientos sociales, que sí no son movimientos sociales porque nacieron nuevos valores de todo tipo. Tercero, en estos momentos, otra fase, explosiones. Es decir, no movimientos articulados y en torno a proyectos de que intentan cambiar ciertas formas de las instituciones, sino simplemente la gente no puede más y explota. Y explota en algunos lugares con violencia limitada, en otros con violencia más extrema. Esta violencia no son provocadores profesionales, los hay, y hay infiltrados, y hay vándalos, pero no es lo esencial. Lo esencial es cuando una fracción de un movimiento mucho más amplio, democrático, pacífico, etc., no puede más y entonces se enfrentan. No piensen que esto va a pasar. No piensen que cierran los ojos y esto es un mal sueño, se desaparezca y ya está. No va a pasar. Hay causas muy profundas que tienen que encontrar ustedes, encontrar la solución ustedes, la sociedad chilena. Pero no pasen de puntillas sobre esto. Y que no piense nadie que con 4 medidas de algún tipo, esto ya está. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, agradecemos al concejal Carlos Mario por la reflexión el día de hoy. Continuamos entonces con el punto tercero, verificación del quórum. Gabriel Jaime Arango Rodríguez, Miguel Ángel Avendaño Álvarez, Presente. Nicolás Alberto Hernández González, Presente. René Luján Gómez, Presente. Juan Guillermo Muñoz Pérez, Diego Esteban Patiño García, Ana María Pérez Restrepo, Presente. Carlos Mario Pérez Ruiz, Presente. Jesús María Tamayo Álvarez, Presente. Wilson Fernando Tamayo Bedoya, Presente. María Dilma Tobón Velázquez, Presente. Jorge Iván Velázquez Velázquez, Presente. Victoria Eugenia Velázquez Zapata. Presente. El día de hoy contestan 12 concejales al llamado de lista. El concejal Gabriel Jaime ingresará un poco más tarde al recinto del consejo. Se cuenta con quórum deliberatorio y decisorio. Continuamos entonces con el punto cuarto, intervención de la coordinadora de vivienda, la profesional Isabel Cristina Villegas. Le damos la bienvenida. Bueno, un saludo muy especial nuevamente a la doctora Isabel Cristina, profesional encargada, coordinadora de vivienda. No sé, no me acuerdo qué concejal es que solicitó, concejal Carlos Mario solicitó que fuera citada para esta sesión, entonces le damos la palabra al concejal Carlos Mario para que abra el espacio de esta solicitud. Tiene usted la palabra, Carlos Mario. Gracias, presidente. Muy buenas noches, mesa directiva, concejales, medios de comunicación, personas que nos ven y nos escuchan a través de los medios, las barras, secretaria. Un saludo muy especial para Isabel de Vivienda. Quise invitarla para que nos cuente sobre estos proyectos que se están llevando al municipio de Vivienda, lo que es Vista Hermosa y San Pedro Primaveral. Entonces tiene usted la palabra, doctora. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. Pues, recibiendo esa que no teníamos cuestionario, sino que nos
dijeron que invitábamos para que presentáramos lo que desde la dependencia de viviendas se ha ejecutado durante los 4 años. Entonces, pues traje una presentación corta, porque realmente son muchas cosas, pero espero ilustrar bien como todo lo que hemos realizado durante este cuatrenio. Bueno, dentro del sector de cultura, en nuestro plan de desarrollo, nosotros tenemos 2 programas. Uno se llama Amor por la Vivienda, donde tenemos el compromiso de desarrollar 2 proyectos, el de vivienda rural y el de vivienda urbana. En el cumplimiento de nuestro programa, pues ahí tenemos una ejecución año por año en cada uno de los proyectos de vivienda. Entonces, en el proyecto de vivienda rural, pues teníamos una meta de 100 viviendas para desarrollar en el cuatrenio. Sin embargo, que yo lo he presentado pues como en diferentes espacios acá, el proyecto de vivienda rural depende de los ministerios, el Ministerio de Agricultura en particular, donde desarrolla y destina recursos específicos para la vivienda rural. Durante este cuatrenio, el Ministerio ha pues como definido recursos exclusivos para esto, pero solo para unos municipios en particular. Incluso este año solamente 2 municipios de Antioquia podían presentarse esas convocatorias. Entonces nunca, durante estos 4 años, el Ministerio con el Banco Agrario han abierto convocatorias para que los municipios se presenten, sino solo exclusivamente los que ellos definen, que son donde se están concentrando los recursos de todo el posconflicto. Entonces, para ustedes es de conocimiento que nosotros en el tema de vivienda rural solamente pudimos desarrollar esas 10 aldeas. Un programa que tenía empresas públicas de Medellín para que con la madera de los excedentes pues, que ellos siembran en este territorio se puedan hacer este tipo de viviendas. Cuando nosotros llegamos en el 2016 conocimos ese proyecto, que incluso lo estaban presentando en La Palma, y con el coordinador de esta área nos contaba que San Pedro, a lo largo pues, de lo que existía ese proyecto, nunca había presentado una solicitud para que en San Pedro hubiese esas viviendas. Entonces inmediatamente presentamos carta y resulta que ese programa ya estaba finalizando, pero logramos con la gestión pues, de nuestro alcalde que al menos en el recurso que todavía tenían excedente empresas públicas se pudieran hacer 10 aldeas. En el tema de vivienda urbana subsidiada, pues teníamos una meta de 400 viviendas y quiero contarles pues que en el año 2016 se entregaron 49, que ahorita las voy a detallar más. En el año 2017 pues se avanzó la construcción, pero no pues como en entregas. En el año 2018 se terminaron 84. Para el año 2019, este año tenemos la entrega de 152 viviendas con un total de 285 y un cumplimiento en ese indicador de 71.2. En el tema de vivienda gratis, que es el 100% subsidiada, que es un programa que inició la presidencia anterior, lo que buscaba era que familias que estuvieran en pobreza extrema o familias desplazadas o víctimas pudieran tener la posibilidad de una vivienda completamente subsidiada. Para eso, como es un programa nacional, nosotros como municipio presentamos el terreno, el terreno para la tercera etapa de Vista Hermosa, la presentamos, pasamos todas las etapas porque tuvimos el acompañamiento de la empresa de vivienda de Antioquia Viva. Ellos lo que buscaban era que esa empresa que es con una trayectoria impresionante en el tema de estructuración de vivienda, acompañar a los municipios para que no tuvieran dificultades en la estructuración. Presentamos todas las fases, sin embargo la selección también fue directamente desde el gobierno nacional y este proyecto pues no fue seleccionado para estos municipios acá. Incluso hasta el mismo Yanumar tuvo dificultades y ellos que han sido bastante expulsores. Bueno, en el tema entonces del proyecto de vivienda, entonces acá les tengo imágenes que muchos de ustedes nos acompañaron en el recorrido de las viviendas que se entregaron para las familias.
las familias debían aportar o el terreno o si la casa estaba en deterioro impresionante debían hacer la demolición para que en ese mismo espacio se pudiera construir la aldea. Entonces acá tengo pues algunas imágenes de las familias que fueron beneficiadas en 3 veredas, La Palma, Río Chico y Zafra. Desde acá pues algunas que ustedes nos acompañaron en los recorridos, vieron pues la calidad de la casa, era de 62 metros, 3 habitaciones, a la comedor, cocina y baño. Bueno, como les comentaba ahorita, el tema de vivienda rural y el tema pues, de vivienda subsidiada fue bastante complejo por lo que los recursos que se están destinando a nivel nacional están direccionados hacia los municipios que están dentro del posconflicto. Entonces nosotros presentamos proyectos ante el Banco Agrario, ante el Ministerio de Vivienda, ante Prosperidad Social, que incluso también presentamos a Prosperidad uno de mejoramiento de vivienda. Y el de vivienda gratis que les contaba, aquí pues hay algunos de los radicados pues, de los proyectos que presentamos, porque para nosotros es importante, aunque ese indicador dependía completamente del gobierno nacional, para nosotros era importante gestionarlos y hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance para poder conseguir algunos de estos proyectos, pero desafortunadamente pues no fue posible por directrices nacionales. Bueno, ahorita les cuento un poquito, porque aunque nuestro programa de vivienda urbana pues teníamos unas metas importantes, no podíamos desconocer que el municipio tenía unos proyectos que venían de años anteriores y que no estaban concluidos. Incluso en el proceso de empalme, nosotros solamente nos hablaron del proyecto Aires de Libertad, pero resultó que no solo este, sino otros más tenían dificultades. Entonces, yo le digo heredados pues porque vienen de alcaldías anteriores y las familias pues se nos acercaron para eso. Entonces, voy a empezar por Aires de Libertad. Como ustedes saben, el proyecto Aires de Libertad solo construyó una torre de 20 apartamentos en el año 2014 y otra torre de 20 apartamentos en el año 2015. Cuando nosotros llegamos en el empalme, la segunda torre ya estaba prácticamente lista. Sin embargo, todos los subsidios que eran con Ministerio de Vivienda y cajas de compensación no habían sido legalizados. No se había hecho el proceso, nos tocó toda la etapa de escrituración de la última torre. Entonces, nos tocó hacer todo este acompañamiento a las familias, porque incluso el Ministerio de Vivienda, yo en su momento acá lo informé, nos hizo un requerimiento, porque resulta que ellos habían otorgado los subsidios a una fiducia, los habían entregado anticipadamente y estos subsidios no sabían nada de ellos, aunque ellos tenían una supervisión, no había pasado nada con esto. Estuvimos en el acompañamiento del retiro de 27 familias pendientes, que como ustedes conocieron bien, las familias lo que hicieron cuando entraron a Aires de Libertad era que ellos a la asociación le depositaron sus cuotas iniciales. Sí, ellos demostraron en su momento un cierre financiero, entregaron eso y quedaron esperando como todo eso. Entonces nos tocó pues como todo ese acompañamiento y también toda la devolución de los ahorros, hasta donde conocemos, porque la asociación pues no fue como muy meticulosa y organizada en el sentido de saber cuántas familias entregaron sus recursos y a cuántas les devolvieron. Sin embargo, hicimos convocatoria por la emisora, entre los vecinos, las mismas familias, y durante todo este tiempo hemos acompañado eso. Solamente tenemos conocimiento de una sola familia que no les han devuelto porque esos recursos, según ellos, ya los habían devuelto todos y ese recurso entró al ministerio. Bueno, en esto quiero contarles que además de acompañar todo este proceso a las familias, hicimos una revisión exhaustiva de todos los recursos que el municipio le aportó a ese proyecto. Resulta que es sorprendente porque el municipio hizo 2 convenios de asociación con esta OPB de Libertad. En el primero le entregó 183.150.000. En el segundo convenio, que fue en el 2015, les aportó 167.450.000, con todos los pagos de la gerencia, porque resulta que Confama gerenció ese proyecto durante un tiempo. No sé si de pronto los concejales que han estado más tiempo acá les tocó ese proceso,
y para todo ese proceso de gerencia el municipio le tocó cancelarle a Confama 240.160.985 pesos. También en el año 2011 le hizo un pago a una corporación que se llama Corpo Social para la construcción de las redes de acueducto de alcantarillado, que iba a tener la construcción de las primeras 5 torres. Ese recurso asciende a 131.999.995 pesos. Estos reportes tienen los soportes de aquí de la alcaldía, pues de la contabilidad pues, del municipio. Del año 2013 al 2015 contrataron una interventora para el proyecto, pues que la pagaba el municipio, y los recursos fueron de 57.058.500. Del año 2012 al 2018 el municipio tuvo que aportar un fideicomiso que tuvo con Fiduciaria Central. ¿Para qué era este fideicomiso? Resulta que los subsidios que el Ministerio de Vivienda le entregó a las familias lo entregaba de forma anticipada. Hay dos formas, una anticipada y otra contraescritura, ¿sí? Resulta que eso los entregaron de forma anticipada y hubo que aperturar un fideicomiso para el manejo y el rendimiento de esos subsidios. Eran 72 subsidios, ellos desembolsaron 52 y de 52 efectivamente se construyeron solo 37 viviendas, que yo creo que yo también ese informe lo había presentado ya. La administración de ese fideicomiso costó 73.115.116 pesos. El pago de la póliza de los subsidios, porque también había que hacer un pago, o sea, había que tener una póliza de seguro por eso, que son exigencias pues, del ministerio, y eso costó 21.122.580. Finalmente, el municipio, de hecho les contaba pues que de esos 52 subsidios que el ministerio entregó para familias de áreas de libertad, solo se construyeron 37 casas. Ese resto de subsidios se habían desembolsado el 80% a la constructora, había sido avalado ese pago sabiendo que esas casas no se habían construido. Entonces resulta que el ministerio le hizo una solicitud al municipio en el año 2018 que tenían que reembolsar ese dinero. Entonces resulta que Aires de Libertad tenía unos excedentes de esos recursos pues, que había manejado por valor de 30 millones de pesos. Entonces esos recursos, porque según ellos ya le habían entregado y devuelto todo, que no le debían a la constructora, todo eso, entonces resulta que ese recurso entró al municipio para el pago eran 42 millones de pesos que se le debía al ministerio por esos subsidios anticipados. Entonces 30 millones entraron por valor de los excedentes que tenía Aires de Libertad y el municipio colocó 12.919.200. Entonces en su total son 886.976.376 pesos que el municipio de San Pedro de los Milagros aportó a ese proyecto de Aires de Libertad, fuera del terreno. O sea, ahí no he mencionado el terreno que también se donó para la construcción de 100 viviendas, que de las cuales solo se hicieron 40. Lo otro importante que hay que resaltar acá es que eso lo entregó el municipio para el desarrollo, ¿cierto? Pero resulta que las familias, esas 40 familias que hay habitando Aires de Libertad, entregaron cuota inicial, subsidio y crédito. O sea, ellos pagaron totalmente su casa. Porque el subsidio que al municipio en ese cierre financiero era en el terreno. Entonces estos 886 millones se invirtieron en todo ese proceso para construir 40 viviendas. Entonces todo esto nos demoró a nosotros bastante tiempo como identificarlo, reconstruirlo, bueno, eso fue. Incluso tenemos conocimiento que la misma asociación de vivienda le pagó 24 millones de pesos más a la constructora porque no estuvo bien pendiente de su contabilidad y su organización. Ellos no sabían y revisando todos los documentos encontramos ese otro dato importante. Ahí está, ¿qué pasa? Ahí sí. Bueno, ahora Riberas del Alto y Ñuñoa. Resulta que ese proyecto fue entregado a las familias en el año 2009-2010
para la construcción de 92 viviendas, las cuales se construyeron en su momento, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Que 22 familias de las 92 nunca pagaron ese recurso, o sea, se desembolsaron esa cuota inicial, entregaron pues como todo eso, pero esos créditos no los pagaron. Resulta que estas familias tenían la siguiente condición: el IDEA prestó un recurso para construir estas viviendas, ¿sí? Entonces las familias debían pagarle al IDEA. Como ese proceso se demoró, entonces el garante de esa deuda era Viva, la empresa de vivienda de Antioquia. Entonces el IDEA le cobró a Viva por ser como el fiador, y la empresa de vivienda de Antioquia le tocó pagar ese recurso al IDEA porque ellos tenían que cerrar carteras, porque esto se habla de 2009-2010. Resulta que Viva quedó con esa deuda. Cuando nosotros llegamos como alcaldía en 2016, nos encontramos en el primer acercamiento que hicimos con Viva, nos hablaron de este proyecto. Entonces, y por lo que veo solamente más o menos faltan 80 para entregar, porque los últimos eran 160, se entregaron 80, entonces faltan 80. Entonces sí es bueno para saber si esas familias pues ya tendrán que esperar para un mejoramiento luego o están beneficiadas en estos 80 que faltan. Lo primero con respecto al mejoramiento de vivienda. Lo segundo, sí tenemos que reconocer todos el trabajo arduo que usted realizó para poner al día estos proyectos que nos dijo y que nosotros conocemos, no somos ajenos a ello porque sí sabemos las dificultades que hubo en Riberas del Hato, donde se esperaba que se iban a entregar las 92 viviendas y 22 de verdad que tuvieron demasiada dificultad. Aquí las tuvimos y fue una situación muy triste. También esos Aires de Libertad, que fue un proyecto que se heredó con una cantidad de dificultades que uno se ponía a ver que son 886 millones los que se invirtieron sin contar terreno, sino que luego de haber dado el terreno se invirtieron 886 millones y hubo que hacer una cantidad de acompañamiento enorme para que la gente se afanara un poco para tener su escritura, porque es que de verdad a veces también se quedan tranquilos y el IDEA y Viva cobra. El municipio tuvo que asumir unos costos que nosotros lo sabemos. De las viviendas rurales del Banco Agrario, yo quisiera saber al final prácticamente de este cuatrenio en qué condiciones quedan esas viviendas, porque sabíamos que en ese tiempo habían unas que no tenían unos graves problemas de construcción, si se han mejorado. Para mirar lo de vivienda nueva, las 100 viviendas rurales que se habían planeado y que luego no se pudieron realizar sino 10, yo digo que le ha faltado a empresas públicas de Medellín, siendo que San Pedro dio las mejores tierras y ha sido muy benévolo con ellos en todo sentido, porque ellos no pagan por sacar toda la madera y fuera de que no pagan o sacaban la carretera, yo lo sufro en carne propia. Entonces es preocupante que solamente hayan dado 10 viviendas cuando para Carolina del Príncipe fueron 50 viviendas con más poquita gente y menos necesidades que las que tenía la gente de La Palma y la gente de Río Chino. Es lamentable. Ya tocará a la nueva administración y a todos, pues de verdad hacer un llamado claro a empresas públicas para que sean más benévolos con San Pedro en muchos aspectos, no solamente en los de vivienda, sino en lo bueno que San Pedro ha sido para permitirles a ellos, en estos terrenos que eran los más productivos de San Pedro, poder desarrollar sus proyectos. Bueno, otra cosita, doctora, a ver, de un informe muy concreto, y muchas gracias, porque de verdad nos recobró la memoria sobre las situaciones que habían en cuanto a estas viviendas. Se nos queda la construcción, vea, doctora, a mí no me ha parecido de que en ese terreno, vea, yo tengo aquí todos los proyectos de acuerdo para Vista Hermosa.
El primer proyecto de acuerdo fue el 014 del 2012, donde se autoriza al alcalde para gestionar un empréstito de 246 millones para compra de un predio con destino a la construcción de vivienda nueva de interés social subrayado. El acuerdo 018 del 2012 se incorpora una franja de terreno ubicada en suelo rural a suelo urbano, que era de la única manera que este terreno, que era de la familia Sierra Jiménez, y era rural, para poderla poner urbana, era que se construyera vivienda de interés social. Lamenté profundamente que en ese terreno no se pudiera hacer la normal, que muchos me acompañaron en esas lamentaciones, pero no se podía realizar, y valga la oportunidad de volver a reiterar, porque ese cambio de vivienda rural a vivienda urbana solo se podía hacer si era de carácter rural a urbana, solo se podía hacer si era para vivienda de interés social. El acuerdo CIER para desafectar pues ese terreno como rural. El acuerdo 042 del 2014 ya se autoriza al alcalde para negociar y celebrar un contrato y un empréstito por 600 millones con destino a la financiación y construcción de 308 viviendas de interés social en el barrio Bellavista, que se denominaría Proyecto Vista Hermosa, vivienda de interés social. En el acuerdo 044 del 2014 se autorizaba al alcalde para destinar a título de subsidio en especie mediante enajenación a título gratuito a favor de la Organización Popular de Vivienda que se constituyera para tal fin 11.800 metros cuadrados de un inmueble con la matrícula tal, ahí la tengo, de un total de 30.000 metros cuadrados que constituía dicho predio y que serían destinados para vivienda de interés prioritario social. El acuerdo 04 del 5 de abril del 2017 se autorizaba al alcalde para enajenar a título gratuito a favor de los miembros de una organización popular de vivienda, la OPV, un bien inmueble de propiedad del municipio de San Pedro. Tiene la matrícula de instrumentos públicos con el fin de desarrollar un proyecto de vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario. Estos proyectos fueron cumplidos, fueron desarrollados. Yo quiero hacer salvedad de algo. No estoy en contra de que en una franja que había abajo de los 3.300 metros y de los metros que se habían dado para la otra construcción, se hayan construido unas viviendas que llamamos plus. No, está perfecto, eso no estaba en ese terreno, no estoy de acuerdo de ello. Lo que no comparto es que me han comentado por la calle que se van a construir otras viviendas de interés social, de otras viviendas plus. En todos estos proyectos, que le agradezco a la presidencia que me permitió y no me sacó de una como acostumbraba mucho, entonces le agradezco que me haya permitido hacer el recuento. En todas partes dice vivienda de interés social. Entonces, por favor, yo pido a los que quedan que eso lo respetemos, porque una vivienda de interés social se va a beneficiar mucha parte de la comunidad, más con la noticia agradable que usted nos da ahora, donde va a haber un aporte muy significativo de unos recursos que pueden llegar hasta los 41.000 millones para esta tercera etapa. Entonces mucha gente se va a beneficiar de eso, porque nosotros que mantenemos memoria y que hemos cabalgado en San Pedro, en todo momento hemos visto que las únicas viviendas de interés prioritario y de verdadero interés social fueron las que realizó la administración del señor alcalde Héctor en el Porvenir, que fueron viviendas de 1.200.000 pesos.
Eso fue maravilloso en su tiempo y fueron muchos beneficiados. Entonces, doctora Cristina, maravilloso el informe que usted nos da de unas viviendas, pero yo en nombre de tanta gente que está necesitando esa vivienda en San Pedro, sí pido el favor, restringamos un poco estas viviendas de las plus y démosle más importancia a las viviendas de interés social y prioritario que en todos momentos nos está hablando el proyecto de acuerdo. Yo le agradezco mucho y sé y reconozco que cogió una situación de vivienda en San Pedro que estaba caótica y todos lo reconocimos aquí en este momento, dado que usted se le enfrentó a esto, le reconocimos lo que hizo y hoy mirando todo lo que se ha hecho para tratar de que Rivera del Hato, de que esta segunda etapa, la Rivera del Hato, etapa 1, etapa 2, San Pedro Primaveral, esto que está surgiendo ha sido un empeño grande de la administración para dar, pero reitero, no estoy en contra de las que se construyeron porque estaban en otra área, pero de estas viviendas sí pido el favor, lo replanteemos nuevamente. Gracias, o serán rumores, tampoco les he decidido. Gracias, presidente. A usted, concejala. Jorge, concejal Jorge tiene la palabra y se prepara la concejala Victoria. Muy buenas noches, un saludo muy especial, mesa directiva, honorables concejalas, concejales, medios de comunicación, La Voz de San Pedro, Canal TV de San Pedro, y por supuesto la doctora Isabel Cristina, directora de vivienda. A ver, doctora, pues sí, el informe que usted hace pues ya había antecedido anteriormente en otros informes, pues el esfuerzo que usted ha venido haciendo y hizo durante 4 años por soportar esta incertidumbre que teníamos en vivienda de San Pedro. Uno pues ve que con su honestidad y capacidad que tuvo para enfrentar esta situación y salió avante, porque nunca se creía cuando en Vista Hermosa ese problema tan delicado que hubo, entraba una firma, salía la otra y así sucesivamente, hasta que se logró concertar y a cabalidad pues el objetivo del proyecto, pues como usted lo manifestaba ahorita, creemos que posiblemente, no sabemos que ya esto se acabó, si se entreguen las 152 viviendas presupuestadas para el proyecto de la etapa número 1, sabiendo que faltan muchas cositas en el urbanismo, electricidad y las mismas vías de penetración pues que tienen acceso a estas viviendas. Y lo que sí queda, doctora, a veces usted mencionaba anterior en otros informes que se habían hecho alrededor de unos 200 mejoramientos de vivienda en la zona rural y algunos en la parte urbana. A mí no me queda, pues a mí nunca me ha quedado claro, porque yo lo veo muy poquito, no sé en qué consistencias se han podido hacer estos mejoramientos, porque vuelvo y repito, a veces la gente le pregunta a uno, yo estuve inscrito, pero nunca me hicieron el mejoramiento de vivienda. Usted de pronto manifestó ahorita que a veces los recursos, porque ya esto venía del mismo estado como tal, para asignar algunos recursos y no se podía dar porque había dificultades en las partidas que tenían que anexar a varios municipios y era difícil, por lo que en San Pedro pues no llegó a tiempo, pero si la gente queda en espera, no sé si de pronto ya usted en el empalme que haga deja escrito que de pronto tener en cuenta pues, estos mejoramientos de la gente que queda inscrita ahí, porque me imagino que irán a seguir solicitando, porque siempre hay bastante mejoramiento de las zonas rurales que se tienen que hacer, y lógicamente pues en la parte urbana, y eso sí hay que me imagino yo pues que la nueva administración y ya los nuevos concejales pues de pronto tendrán un empeño sobre esta situación. A veces la gente comenta que el terraceo que se hizo en Vista Hermosa en estas olas invernales, dicen pues no sé por qué, traté una vez de mirar que llovió demasiado, que se están inundando todas estas viviendas, que aparecen en algunos momentos inundadas. No sé qué conoce usted sobre esto, doctor. Bueno, en el proyecto usted también le tocó entregar prácticamente cuando le entregaron en construcción el proyecto de Rivera de Hato 3, que fueron las viviendas que hizo con Fenalco. Pues quisiera conocer a ver qué falencias tuvo de pronto, qué le entregaron a usted o qué encontró ahí para que vimos que ese proyecto fue tan entregado a la cabalidad,
de pronto hubo algunos inconvenientes, pero creo que estas viviendas, me imagino que fueron exitosas, un proyecto muy hermoso. Y lo otro, doctora, es que de todas maneras, de conocerle a usted esta buena gestión, en realidad uno sabe que esto no fue fácil en los 4 años para este municipio, porque todo el mundo comenta en San Pedro, a veces haciendo las comparaciones no son tan buenas, pero dicen que en San Pedro es dificultoso la vivienda, y eso es verdad, hubo una gran dificultad. A veces no digamos que fue falta de voluntad o de pronto de cultura que este municipio maneje, pero sí vimos que usted fue capaz de sacar estos proyectos adelante y demostró que la vivienda sí se puede hacer a cabalidad y con buena calidad, en este caso. De todas maneras, muchas gracias. A usted, concejal, tiene la palabra la concejala Victoria. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para toda la comunidad sanpedreña, para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de los medios, para La Voz de San Pedro, Canal San Pedro TV, las personas que nos acompañan en las barras, honorables concejales, vivienda hoy presente, mesa directiva, señora secretaria, un saludo para todos y todas. Bueno, ya hacían un recuento de la historia o el historial que tiene el tema de vivienda en el municipio. También se nos olvidó que había constructores que estaban más cercanos y que hacían estas viviendas a un precio mucho más favorable. Y aquí hay que mirar algo. La construcción en San Pedro ha dado mucho empleo y más el tema de vivienda. Ahora que se termina esta construcción de vivienda, puede llegar a San Pedro un tema bastante delicado, y es el desempleo. Y no solamente el desempleo para las personas sanpedreñas, que por sí son muy pocas las que están trabajando en el tema de vivienda, sino para personas que vinieron de otros departamentos inclusive y de otros países a construir acá. Se van a quedar sin empleo. ¿Qué va a hacer el municipio con todas estas personas desempleadas ahora que la parte de construcción se detiene un poco al terminarse estas viviendas? Es importante que en el municipio se reglamente el tema de vivienda. ¿Por qué? Porque está bien que hicimos acá unos proyectos de acuerdo, se aprobaron préstamos, el mismo municipio perdió más de 800, 900 millones de pesos que invirtió, no solamente el municipio, sino muchos beneficiarios de vivienda, y que realmente se embolataron en todos estos años, con los cuales habían podido apoyar a viviendas y para familias en situación de discapacidad, familias con madres cabeza de hogar y familias víctimas de la violencia que no se ven beneficiadas con estos temas. Y allí diría yo que estas casas especiales que se hicieron, igualmente como se hicieron para personas más pudientes o de mayores recursos, como lo es usted, doctora, que también está beneficiada con estas casas especiales, si habían podido también beneficiar con casas más favorables, no solamente plus, unas casas más favorables también para familias más pobres. Podría haber sido un 10% de este mismo tema de viviendas, sobre todo aquí en Vistahermosa, para haber beneficiado familias que realmente sí necesitaban en el municipio. Por otro lado, le pregunto, hay unos subsidios de vivienda que se están pagando a personas que viven en viviendas de alto riesgo. ¿Hasta cuándo se van a pagar esos subsidios? Y si hay posibilidad de que se le resuelva antes de terminar esta administración este tema, puesto que es algo oneroso para el municipio, es mejor solucionarle el problema. En tema de equidad y justicia y transparencia, me parece que le faltó al municipio, sobre todo en el tema de mejoramientos de vivienda. Vi mejoramientos de vivienda, sobre todo los 50 que fueron para cocinas, porque los otros no los conozco. Sé que en algunas casas hay todavía cemento guardado y cosas que no sé pues de dónde están, pero en esos 50 muchas personas que tenían su cocina baldosada y lo tenían pues al menos medianamente organizado, se los dañaron y se los volvieron a hacer. Cuando yo en el recorrido político que hice encontré familias, como usted presentó algunas, con una mesita y un fogón en el suelo, sin un mejoramiento de vivienda que se les pudo haber hecho. Me decía el señor alcalde que era tema de viva que había escogido esta gente, pero es que la necesidad las tiene el municipio, y es el municipio el que tiene que revisar estos temas. Hay muchas casas en este momento todavía en alto riesgo, no se le ha dado solución a este tema en el municipio.
inclusive que muchas veces abogué por familias en el municipio donde se mojan diariamente, que necesitaban siquiera una canoa para solucionar su problema, y es el momento que siguen en las mismas. Es como a veces una charlatanería, uno tiene que decirle a la gente si se les va a ayudar y mandar a la persona que es. Muchas veces la mandaron y ni siquiera dieron con la respuesta que se necesitaba. Por eso digo que equidad y justicia faltó. Está bien que se solucionaron algunos temas y sobre todo estos enredos que habían de platas y de temas de vivienda anteriores que no se han ido solucionados, pero ojalá que para la próxima administración no queden esos enredos, porque no se va a terminar o no se van a entregar culminados estos temas de vivienda. Y pues no sé, doctora, si se van a hacer más plus, si se van a hacer más plus, ojalá se incluyan algunas casas más favorables para gente que pueda acceder a esto, en el tema de equidad, porque si algunos se van a hacer casas para las personas más pudientes dentro de un proyecto de vivienda de interés social, también se hagan para personas más pobres y familias más pobres, porque de eso se trata. Si nosotros un proyecto de acuerdo lo aprobamos aquí unificado para casas más o menos generales o homogéneas para familias en el municipio, entonces también se debe dar equidad a familias más pobres y que están en situación de discapacidad, ya lo decía, víctimas de la violencia y también madres cabeza de hogar. A usted muchas gracias por estar acá, doctora. Me queda un sinsabor con el tema de vivienda en el municipio. No se pudo controlar el tema de los 355 mejoramientos de vivienda porque no tenemos siquiera los listados. Y por otro lado, la entrega ha sido también demorada, muy privada. Quisiera saber cuántas casas realmente se han entregado. Los concejales no hemos hecho parte de estas entregas que se han dado, hemos hecho parte para probar, pero no para ir a mirar cómo se les está entregando a cada familia su casa. Lo han hecho de una manera privada, como casa familia por familia. Y yo esperaría pues que mejoremos estos temas de vivienda y que sí sean las personas más vulnerables a las que se les apoye con esos mejoramientos. A usted muchas gracias y una feliz noche. Tiene la palabra el concejal Miguel, se prepara el concejal Nicolás. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas noches, compañeros, compañeras del Consejo, señora secretaria, la doctora Isabel Cristina, encargada de vivienda, San Pedro TV, don Ibardo, don Fabio, que nos transmiten en directo esta sesión por nuestro canal, La Voz de San Pedro, y personas que nos acompañan en las barras. Ya usted lo decía, doctora, de todas maneras, esta administración le tocó duro empezar un proceso y un proyecto que venía quedado, vamos a regales. Ya los compañeros y compañeras hicieron el recuento de que nos tocó a nosotros vivir, empezar a comprar los terrenos allá, desafectarlo de rural urbano, y en el proceso que vamos y que después entregar estos terrenos a la OPB, donde nosotros nos ha tocado las verdes y las maduras con todos estos procesos de vivienda. Empecemos, Rivera del Hato 1 y 2, fue dura la vuelta, y aquí hicimos unos debates muy bravos. Ya Rivera del Hato 3 fue un proceso distinto porque Confenalco hizo directamente estas viviendas, unas viviendas muy bien hechas, muy bien estructuradas y muy grandes, muy amplias. Si vemos San Pedro Primaveral, nosotros vemos un avance bien porque en la Comisión de Obra Accidental estuvimos mirando estas viviendas y unos apartamentos espaciosos muy buenos y bien construidos. Debimos también los pilotos que les estuvieron haciendo con bastante y bien hechos. Y si vamos también a Vistahermosa, esta administración le ha tocado desde cero, que se tenga en cuenta que la anterior solamente compró el terreno, no más, y se hicieron unos terraceros a medias, porque se tuvo que llegar a reorganizar estos terraceros. De pronto, doctora, nosotros sí estamos inquietos porque mucha gente de la comunidad de Vistahermosa quiere que cuando se entreguen las viviendas, porque hay gente ya pagando arriendo, cotas de bancos, y hay gente que estaba esperando la casa ligera y ya está.
tienen que entregar las viviendas que tienen arrendadas en este momento. Nos podría dar la información. De todas maneras, usted le metió el pecho a esto, que no fue fácil. Fue un proceso difícil. Aquí tuvimos muchos debates. De pronto se pensó que era el concejal que estaba atacando PBO al funcionario. No. Lo que pasa es que nosotros teníamos una presión de unos usuarios, que nosotros somos los voceros de esa comunidad. Y de esos usuarios desesperados por su vivienda. Porque no es fácil tampoco ese usuario ganarse un sueldo para poder pagar una cuota en el banco de esa vivienda, pagar un arriendo, pagar servicios, etc. Y hay gente que creo que se va a pasar así sin hacer la ampliación ni hacerle nada. Entonces, vamos a esperar eso. Como también esperamos que la nueva administración siga estos proyectos y esos procesos de vivienda de interés social. Y en estos procesos, en estas construcciones, vi muy poca la mano de obra sanpedreña en construcción, porque aquí hay gente que trabaja bien, y considero que la próxima administración, con su funcionario de planeación, no sé quién irá a hacer, que se reactive la construcción aquí, porque después de Colanta yo considero que la construcción es la segunda generadora de empleo en San Pedro Milagros y en muchas partes. Porque hay que activar con esa licencia de construcción, hay que seguir duro con esto del trabajo de la construcción. Y considero que primero se tenga en cuenta la gente sanpedreña. Muchas gracias, señor presidente, y gracias, doctora, por estar con nosotros. A usted, colega, tiene la palabra el concejal Nicolás. Un cordial saludo para toda la comunidad sanpedreña, para las personas que están en las barras, Raúl, el acompañamiento de la emisora, honorables concejalas y concejales, y doctora Isabel Cristina. Les damos un cordial y caluroso saludo. Yo sí quiero realmente hacer un reconocimiento a la doctora, porque yo sé que su trabajo no ha sido en vano, y el que no lo quiera reconocer pues no se dio cuenta de lo que usted hizo. Su participación en la estabilización de este proyecto de Vistahermosa hay que resaltarlo, hay que reconocerlo, que dio duro estabilizar este proyecto, pero hoy está volviendo un parte de victoria, querramos o no querramos. Algunas personas que han criticado este proyecto de una manera severa, tenemos que reconocerlo, que hay un parte de victoria, y muchas personas con las que he hablado están contentas y felices, que no hay nada perfecto, y yo le agradezco y siempre he resaltado la labor de don Pedro. Don Pedro, si no hubiera llegado, con seguridad que el siniestro hubiera sido patético, hubiera sido tremendo, pero bueno, gracias a don Pedro, hace rato que no me tomo un café con él, espero que quede invitado, porque juntos construiremos el cambio de San Pedro de los Milagros. Bueno, yo no sé si hay alguna transversalidad del programa de vivienda con obras públicas, y si es así, pues usted hace cuenta cómo está ese programa de los pozos sépticos, si nos puede contar algo, si usted tiene conocimiento y participación en este programa. ¿Cómo va esa convocatoria de la tercera etapa? Yo sé que aquí se socializó en el parque y muchas personas yo sé que se inscribieron, y después de cómo ha seguido, si se siguieron inscribiendo y en cuánto va. Y por último, pues me preocupa mucho el plan básico de ordenamiento territorial. Está en un limbo, hay una preocupación grande si lo aprueba, si el señor alcalde lo aprueba por decreto, pero le cuento que hay muchas personas que tienen unos proyectos de parcelación, y esto va a ser algo que viene contra la corriente, porque si seguimos con el esquema de ordenamiento territorial, nadie va a poder parcelar. Va a afectar la vivienda en el municipio de San Pedro. El esquema de ordenamiento territorial actual. Y si aprobamos un plan básico de ordenamiento territorial como está en este momento,
la gente está muy temerosa de que se apruebe, de que se adopte por decreto. Entonces, no sé para dónde vamos con esto. Solamente le doy esa inquietud para que usted nos comente qué se puede hacer. Muchas gracias, señor presidente. A usted, concejal Nicolás, concejal Diego. Bueno, muy buenas noches para todos. Vuelvo a Isabel, que nos acompañó en el tema de vivienda durante toda esta administración y que, como lo decía Nicolás, y se lo decíamos también Isabel, se lo decíamos de reflexión, cuando usted trató de intervenir en todos los procesos de vivienda, más allá de las competencias propias de su contrato, fue donde usted se sacrificó más y la comunidad le hizo reclamos que en definitiva no le correspondían a usted. Y yo le decía, cuando ya usted se dedicó a la parte social, que es la que maneja de una manera más precisa, y la gente identificó su labor dentro del proceso de la construcción de vivienda, fue como un paso importante para que las familias entendieran cómo se estaba manejando verdaderamente el tema de vivienda. Entonces, frente a su trabajo, no creo que haya reparo hasta el momento, cuando usted sacrificó más allá de lo que le correspondía. Inclusive aquí en el mismo consejo fuimos muy duros con usted, porque usted estaba respondiendo por las preguntas, por ejemplo, del constructor. Ahora los informes se limitan a lo que corresponde a la administración. Cuando usted también respondía, por ejemplo, por la OPB, obviamente había muchos problemas. Y eso, para decir algo no tan bueno. Cuando inicia los proyectos de vivienda, o particularmente el de Vista Hermosa, CADE firmó un convenio con la OPB de ese momento, que es la que actualmente, digamos, se ha mantenido. Y la administración municipal se comprometió a hacer un acompañamiento financiero, técnico, social, y yo no voy a reparar el acompañamiento que hizo la administración en lo social, pero frente a lo técnico no hubo, frente a lo financiero tampoco hubo, y mucho menos en lo jurídico. Qué pena, pero ahí sí nos rajamos, porque nosotros desde el estudio más propiamente de lo que pude yo evidenciar del funcionamiento de la OPB, tuvieron miles de dificultades, y dificultades demasiado graves que ISA tuvo la oportunidad de conocer sin tener las herramientas para solucionarlo. Y por ejemplo, en el tema financiero, que les tocó pagar sanciones porque no tenía un acompañamiento contable tampoco a la OPB, y fue repetir la historia de lo que fue Riberas del Hato, no me acuerdo bien si fue la etapa 1 o 2, que aquí también en el consejo tuvimos la oportunidad de tener recibos de una quesera recibiendo plata de la OPB, que finalmente mucha gente también perdió recursos en ese proyecto. El proyecto de Vista Hermosa, digamos que logró recuperarse con todas las dificultades que tuvo. Isabel tuvo un papel importante junto con demás personas, pero nos queda una enseñanza práctica de esto. Las OPB pueden tener la mejor voluntad del mundo, pero cuando usted a 5 personas que no tengan los conocimientos para abordar un proyecto de más de 10.000 millones de pesos, las dificultades van a llegar y se van a manifestar en un momento u otro. Hoy por lo menos tenemos ya un proyecto que salvó, como le decía, que reconocer la actividad que hizo don Pedro, que también aprendió a hacer proyectos de vivienda de alguna manera, porque el mismo proyecto, la primera etapa, fue un aprendizaje para todos. Hoy la segunda etapa, un nivel de avance muy importante, porque para la segunda etapa identificaron, no vamos a entregar, por ejemplo, las redes eléctricas, esperar que EPM nos certifique, o vamos a hacer el paquete completo con los beneficiarios, y el constructor asumía como la construcción completa, y hoy tiene un avance mucho mejor. Pero nos quedan todavía asuntos por resolver muy importantes, por ejemplo, frente al tema del proyecto de San Pedro Primaveral. Es un proyecto que funciona de una manera diferente al de Vista Hermosa, pero que yo tengo una preocupación enorme frente a las dificultades que se van a presentar. Es un proyecto que más o menos son 8 torres, si no me equivoco, Isa, 10 torres.
10 torres, se van a entregar 2 torres, ¿cierto? 2 torres construidas. ¿Ustedes se acuerdan las dificultades frente a la titulación y la destinación de ese predio de allá? Cuando nosotros lo estudiamos con la OPB de Aires de Libertad, todavía tenemos esa dificultad con ese lote, porque está parte de ese lote, mejor dicho, ya confluyen varios lotes en ese mismo proyecto. El lote donde se está construyendo está destinado para vivienda y no hay ningún problema. Y ya hay, digamos, una base, pero dentro del tema del análisis y lo que hemos podido avanzar en el POT, el problema es continuar el proyecto en el lote que está aledaño, que básicamente está también encerrado para el proyecto, pero que jurídicamente hace parte del proyecto anterior y que hoy arrastra un impuesto predial, creo que yo no sé, la suma va por más de 30 millones, me imagino yo. ¿Cuánto? 23 millones. 23 millones, donde la OPB, pues en sus consideraciones, no ha querido tampoco llegar a un acuerdo frente a la administración. Entonces, Isa, qué bueno que nos relates cuál es el estado actual de ese proyecto para la administración que entra, ¿cierto? Realmente hablar con claridad, porque sé que hay gente con expectativas, hay 72 viviendas vendidas ya en ese proyecto, si no estoy mal. Entonces hay gente que da con una expectativa, pero que trae claridad frente al proceso que se viene para poder desenredar la titulación. Frente a ese tema de vivienda quedan también unas preguntas ya puntuales. ¿Cómo queda el tema de las pólizas frente a los proyectos? Frente a esos proyectos de vivienda y frente a los mejoramientos de vivienda, ¿cierto? Pues vienen unos de los baños, de más que esa póliza pues entra nuevamente, pero ¿cómo quedan sobre los que ya se entregaron? Esa sería básicamente la intervención y las preguntas. Muchas gracias. Gracias, presidente. A usted, concejal. Ya, doctora, yo creo que no hay más intervenciones para que dé respuesta y resumidas. Voy a tratar porque fueron bastante, pero como lo decía finalmente en mi intervención, y quiero reiterarlo, la verdad que el acompañamiento de ustedes ha sido importantísimo en esta labor de mis 4 años acá. Realmente, pues como 2 o 3 de ustedes han sido muy importantes en esta labor, pero todos de una u otra manera, cuando vienen acá, nos hacen esas preguntas. He tratado siempre de recibir todo lo de ustedes y yo nunca lo he sentido, como manifestaba el concejal ahorita Miguel, realmente nunca lo he sentido como ataque. Ha sido importantísimo todo lo que ustedes nos preguntan acá, porque ustedes recogen lo que está afuera. Y la mayoría, o sea, yo puedo decir que un 80% de lo que hay afuera no corresponde a la realidad, pero es lo que ustedes reciben y es muy importante, hay que aclararlo. Cada situación, cada momento, de estos 4 años solamente ha habido una sola sesión en que no me han invitado, como lo manifestaba el concejal Diego, la anterior. De resto he estado cada periodo acá porque ha sido un tema bastante álgido e importante. Entonces, para mí es muy importante y de verdad que con toda sinceridad les agradezco demasiado todo lo que ustedes me han apoyado en mi labor. Voy a tratar de generalizar en el tema de las etapas de Vista Hermosa. Cuando se reestructuró el proyecto y se reestructuró para hacer 3 etapas, 3 tipologías distintas, pero todas, incluso las plus, son vivienda de interés social. Muchas personas, incluso San Pedro Primavera, muchas personas vienen y nos preguntan que cómo es que eso es un proyecto, que eso no es verdad, que es un proyecto no sé cómo, que no es vivienda de interés social. Pero quiero aclararles que la vivienda de interés social está hasta los 135 salarios mínimos, que a precio de hoy corresponden a 111 millones. Y la vivienda de interés prioritario estaba hasta hace un mes
en 70 salarios mínimos y ya está en 88 salarios mínimos, que aumentó esas coberturas. Y quiero hacer una aclaración acá: ese doble subsidio que el gobierno en este momento y esas ampliaciones en la vivienda y todo eso, lo único que están beneficiando a los constructores. Yo sé que ese tema de darle más subsidio a las familias ayuda a que entren, porque es que los proyectos de vivienda cada vez son más costosos. Incluso San Pedro, aquí estamos hablando de que hay muchísimas viviendas que se hacen de más de 120, 130 millones de pesos. Pero todo lo de Vista Hermosa, todo, absolutamente todas las casas son viviendas de interés social. Y el tema, por ejemplo, de la primera etapa de Vista Hermosa, que solamente se pasaba en 200.000 pesos del tope VIP, porque era 70.5 salarios, realmente son viviendas que a las familias les costaron, a precio de hoy, a la escrituración que están haciendo, 19 millones de pesos. Eso es lo que realmente esas familias pagaron por su casa. Y estoy hablando de crédito más cuenta inicial. Entonces realmente son viviendas de 2 pisos, de 100 metros cuadrados, más de 100 metros cuadrados, que están evaluadas en 85 millones de pesos por los bancos, y las familias solo pagaron 19. Es una gestión importantísima, y siento que es, como decía doña Irma, con el tema del porvenir, a precios y a años de hoy estamos casi que los mismos. Entonces realmente es una gestión muy importante, con fachadas que valorizan muchísimo las viviendas, la distribución y todo esto hace que mejore la calidad y que las familias vayan a tener un retorno impresionante en el tema de valorización de sus viviendas. Entonces es importante. Lo que hablaba el concejal Carlos Mario de las 16 viviendas bifamiliares es algo que trajo el constructor en la feria que hicimos, que se presentó la constructora, que trajo el proyecto de las torres de las 180 apartamentos, y también trajo una tipología bifamiliar, es decir, 2 pisos, 2 viviendas completamente diferentes, un poco más grandes. Entonces la llamó B+, pues eso son cosas de la constructora, pues realmente ellos nos trajeron un modelo y están en el proceso pues ya de licenciamiento para eso. Entonces apenas ellos empezaron a socializarlo con las familias, a ver qué receptividad tiene pues como las viviendas ante las familias. Pero vuelvo y digo, son viviendas de interés social, les aplican subsidios sin ningún problema, incluso las familias de 2 salarios mínimos, si entraran a este proyecto, sus créditos serían de 39 millones. Entonces realmente son accesibles muchísimo a familias que ganan menos de 2 salarios mínimos. Entonces este es el tema. Nosotros tenemos, concejal Carlos Mario, dentro de nuestras metas, entregar 285 viviendas construidas en este cuatrienio. Esa es nuestra, que lo tengo pues en el informe y en el informe pues de entrega y de empalme. El tema de la caja de compensación, pues nosotros estuvimos hablando con 3 familias pues, o personas que trabajan en el municipio, y ellos apenas estaban en el proceso de iniciar el trámite de subsidio, es decir que esta coyuntura de cambio no los afecta en el proceso, como si ya hubieran iniciado el trámite, entonces no, pero sí de todas maneras desestabiliza, y hemos trabajado el acompañamiento a eso, pero no los afecta directamente por eso, porque no habían iniciado el trámite de subsidio. Bueno, todos los subsidios que en la primera etapa del proyecto Vista Hermosa estaban en riesgo, como decía la concejala Ana María, ninguno se perdió, todos se volvieron a tramitar, incluso unos volvieron otra vez a la caja de compensación. Acompañamos todo ese proceso, que fue más de 80 familias en cambios de subsidio o de trámite de Mi Casa Ya. Yo les ayudé, pues es una gestión pues, que hicimos ante el ministerio para hacer todo ese trámite de los que tenían caja de compensación entraran a Mi Casa Ya, porque eso hay que hacer un trámite ante el ministerio que no hacen las cajas de compensación, y les apoyamos en eso. Pero todas las familias, ninguna perdió su subsidio, y como también les cuento que van 90 familias con escrituración de la primera etapa. Incluso la mayoría de las familias ya les entregaron su casa.
están haciendo ampliaciones, están haciendo acabados, y hay 4 familias viviendo ya, ¿cierto? Entonces, como decía la concejala Victoria, el tema de las entregas, ni siquiera a mí como municipio me dicen cuándo van a entregar. Ellos, ¿cómo hace? La constructora recibe los desembolsos de banco y de subsidio, inmediatamente le hace la entrega oficial, porque las familias también necesitan urgencia. No se ha hecho un evento todavía, estamos esperando poder culminar esas 2 cositas que le contaba del urbanismo, para poder, si ahorita en diciembre pudiéramos hacer como la entrega oficial del proyecto, pero realmente solo faltan 14 escrituras, y eso porque el registro estuvo casi 20 días en paro, apenas reactivaron el día lunes, entonces eso también retrasó la continuidad de la escrituración. Lo de las escalas, yo lo había comentado ahorita, ya todo el proceso de contratación está en la área de contratación para hacer las escalas. Eso solamente nos tomaría más o menos 15 días la construcción, porque no es algo muy complejo ni pues constructivamente, pero solamente estamos esperando es que haya caja para poder hacer la contratación. Sería una mínima pues para hacer este proceso. Lo de Riberas 1, ahorita el concejal Diego nos comparaba Vistahermosa con Riberas 1, y la verdad, uno conociendo en detalle esto, uno sí le da como dolor. ¿Por qué? Porque Riberas del Alto Urbido recibió dinero de las familias, o sea, sus cuotas iniciales. Familias pagaron 3 o 4 veces la escritura. Hubo gente que como que la que le entregaba a la tesorera se tuvo que ir del municipio, entiendo yo, se robaron varios dineros, bueno, ellos nunca tuvieron contabilidad. El tema de Vistahermosa, en el tema de acompañamiento, por ejemplo, contable, es porque la contadora que ellos mismos escogieron, ellos mismos designaron, no hizo bien su labor, y desde ahí es que nosotros tampoco como municipio podemos entrar a manejar el tema jurídico y financiero de ellos. Sí acompañábamos y les estábamos dando tips y todo eso, y realmente ellos no habían solucionado el tema contable hasta que sucedió esta situación pues de lo de la DIAN, que tuvieron pues como que hacer ese pago. Lo de las viviendas gratis, es que nosotros, eso es un proyecto nacional, nosotros lo que hicimos fue presentar el proyecto, porque usted tiene que hacerlo todo como si estuviera completamente, ya usted fuera a empezar a construir, y como les digo, la empresa de Vivienda Antioquia nos apoyó a todos los municipios en Antioquia para que no hubiese dificultades por la estructuración, que no hubiese devoluciones porque quedó mal hecho o por alguna razón. Entonces pasamos todos los filtros, sin embargo esa meta nos quedó en 0 porque no logramos, porque eso es una directriz nacional donde asignan las viviendas, pero hicimos toda nuestra gestión para ello. Bueno, lo de los mejoramientos que me decían, lo listado, a ver, las familias que hacen, se inscriben en una base de datos, y a partir de acuerdo al proyecto que tengamos, se presentan las familias, se postulan, se visitan. Nosotros, y yo les he contado acá, incluso para el que hicimos con Viva de baños, cocinas y pisos, nosotros visitamos 85 familias para seleccionar 50. Entonces, cada que uno va a la familia, ellos inmediatamente a uno creen que ya va a ser beneficiario, aunque uno les hace la aclaración. Pero hay algo importante, que es lo que decía el señor alcalde a la concejal Neima. Nosotros presentamos el listado de familias en las veredas que ellos mismos definieron, ¿sí? Porque incluso a nosotros nos han dicho, vea, todos se fueron para San Juan, ¿cierto? Porque allá se hicieron 15, pero era porque ellos necesitaban grandes concentraciones de familias que estuvieran ahí en una sola vereda y que cumplieran las condiciones. Pero si uno había una casa en riesgo, mala, deteriorada, con los muros para caerse, con el techo para caerse, esas casas, tristemente, no se podían intervenir, porque realmente a esas casas, sus mejoramientos tienen pólizas de garantía con San Diego, ellos tienen póliza de estabilidad que en el momento que se entrega, empieza a aplicar la póliza. Incluso hicimos una garantía por un piso que se dañó, pero ya lo solucionamos, pues esas cosas pagan normalmente en las construcciones. Entonces, todos esos proyectos quedan con eso. El tema de los kits de materiales es que se visitan las familias, que tengan algo por mejorar, que no sea demasiado abismal o impactante.
y se le entrega una parte de cemento, o adobe, o arena, bueno, se entregan un kit de materiales para que ellos con eso hagan algo. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Visitado a esas familias para eso. Si algunas todavía tienen materiales ahí o algo, pues no sé si son de las entregas, pues igual tendría que volver a revisar ese tema, pero siempre hacemos nosotros el proceso. Quiero contarles también un tema con los proyectos de vivienda desde que entramos nosotros. Las familias anteriormente decían, bueno, quien quiere casa venga e inscríbase, ¿cierto? Entonces todo el mundo necesita y quiere casa, pero otra cosa es que cumpla condiciones para eso. Y vuelvo y les recuerdo, cuando yo llegué en el 2016 habían 200 familias inscritas para Vista Hermosa, y cuando les dijimos, bueno, entregué pues documento que muestre que usted tiene algún inicial, tenga subsidio, tenga crédito, no había sino 50. Entonces, aquí hacían eso, incluso le aclaro también al concejal Nicolás, cuando hicimos la apertura de la tercera etapa, nosotros no inscribimos. O sea, dijeron un montón de cosas por fuera que nosotros íbamos a inscribir a todo el mundo para hacer. Nosotros no hacemos eso. ¿Qué hacemos nosotros? Mostramos el proyecto, le damos requisitos y las familias tienen que empezar. Incluso ha venido muchísima gente, pero mientras recoge lo de la cuota, mientras el banco le dice que le presta, mientras empieza a tramitar subsidio y demás, eso se demora, ¿cierto? Pero nosotros no hacemos inscripciones ni jugamos con la ilusión de las familias. Es que me acuerdo que para la segunda etapa de Vista Hermosa entregamos 420 formularios para recoger 104. El resto de familias no cumplió, no pudo, no alcanzó, bueno, por alguna razón. Entonces, cuando ya las familias están listas, entonces se le entregan, hacen los filtros, hace la constructora filtros y demás, y ahí empieza el proceso de selección. Pero nosotros no somos irresponsables de inscribir como hacían anteriormente y que genera un sinsabor en las familias. Entonces, también quiero decirles algo, y es que incluso dentro de las recomendaciones que tenemos en el empalme, es que haya un responsable, directamente responsable del tema de vivienda. ¿Por qué? Porque es que cuando usted mencionaba con obras públicas y demás, realmente sí, nosotros necesitamos de planeación, aunque yo estoy adscrita a planeación, necesitamos de planeación, necesitamos de obras públicas, necesitamos de UMATA, diferentes cosas, pero realmente anteriormente solo había un acompañamiento social y la persona les decía requisitos y ya, no más. Cuando yo adquiero esta responsabilidad, porque conozco de la parte constructiva y conozco de la parte social por mi doble perfil, las cosas tomaron la batuta, o sea, como que había un doliente, alguien que peleara y revisara y solucionara y buscara todos los caminos. Y esa es una de las recomendaciones que tenemos para la nueva administración, que sea alguien que realmente lidere el proceso, porque si no, las cosas se caen, eso si no está con soporte se muere. Bueno, lo de la inundación de las casas de Vista Hermosa es un tema pues directamente para la constructora, pero no es por el urbanismo, sino que los patios tienen un tubo alto, porque los patios se entregan en tierra, tienen una tubería alta con unas perforaciones para que el agua se filtre y no la tapone, porque si no había que hacer un desbarate terrible. Entonces cuando llueve muchísimo, claro, los huequitos se tapan y se inundan, entonces tienen que ir a destapar esos huequitos para que inicie. Entonces las casas, por supuesto, claro, se va entrando el agua mientras la familia habita, mientras solucionan el tema de los patios, pero no es por el tema pues de las obras de urbanismo y demás. En Rivera del Hato 3 tuvimos un reto importante posterior a la entrega, y es que las ampliaciones, todo el mundo quería cambiar las cosas como quisieron, pues iba a tapar todo y hacer sabiendo que todo el tiempo estuvimos, incluso ahorita en Vista Hermosa también estamos con ese tema, y es que la gente tiene que ir a planeación, que conseguir personal idóneo que les diseñe sus ampliaciones para que no le pase la Rivera del Hato y Midón. Que llegamos es otra cosa. Cuando llegamos nosotros empezaron los conflictos entre vecinos, a mostrar, vea, este me afectó, llegamos a casas cuando las vigas estaban completamente deflectadas, miles de situaciones que pasaron por hacer irresponsablemente el tema de las ampliaciones, meterle 3 pisos, bueno, miles de situaciones. Las viviendas de alto riesgo, el tema de esquema de ordenamiento, todo eso pues directamente no es mi competencia,
Sin embargo, sé pues que hemos atendido todas las solicitudes y de acuerdo a cada dependencia ha implantado o ha hecho lo que mejor ha sido, pero realmente no podría directamente decirlo yo. Bueno, volví y digo, el tema de Vistahermosas, ya se han entregado las casas, que también me lo preguntaron con San Miguel, ya hay gente viviendo, habitando las casas. Esperamos terminar en estos días que nos entrega para poder hacer esa contratación de las escalas y que mejore el clima, vuelvo y les digo, para que podamos pavimentar y que en diciembre podamos entregar totalmente el urbanismo y que las familias puedan estar. Y la semana entrante el tema de las luminarias, pues para iluminar ese proyecto tan grande. Satisfacción total porque Vistahermosa ya camina solo. Cuando lo que decía el concejal Diego, me tocó soportar muchas cosas, incluso yo a la gente le decía molestando que me iba a ganar un premio de paz porque en la hora llegaba una entidad y le dañaba las cosas al otro, el otro peleaba el banco con la lotería del otro, pues eso era una cosa terrible y uno tratando de solucionar, pero creo que ya hay un engranaje importante, ya hay una experiencia, aprendimos todos, cada parte ha aprendido, la asociación ha sido guerreros también, han trabajado muy duro y ya el proyecto va caminando con sus retos posteriores, con sus necesidades, pero ya va caminando solo, ¿cierto? Entonces, muy contenta, realmente muy contenta y satisfecha de esa labor, muy dura. Ya esperaré que me ponen a hacer el año entrante en esta nueva administración, pero aquí estamos con toda la disponibilidad y nuevamente muchas gracias a ustedes, realmente esto no hubiera sido posible sin la ayuda suya. Gracias. A usted, Isabel Cristina, por estar aquí hoy. Ya los honorables concejales le han dicho para reconocimientos, y esto tiene que ser en vida porque usted fue una pionera para que estos proyectos de vivienda salieran avante. Un proyecto de vivienda no es igual a cualquier proyecto. Tiene más dificultades, más involucrados en ella y entonces de ahí es donde parte que se vuelve más complejo, se vuelve más problemático. Inicialmente el acompañamiento que vino haciendo en la administración municipal en cabeza de Isabel, muy comprometida, muchas lágrimas que lloró de su momento porque se sentía impotente, se sentía ultrajada, se sentía, digamos, desanimada, desmotivada porque ella trataba de hacer las cosas bien y no faltaba alguien de que la insultara, la tratara mal, pero reconocerle a usted esa gallardía, esa prudencia, porque fue muy prudente para hacer su trabajo, para responderle a la comunidad, porque igualmente la comunidad en medio de su desespero también llegaban alterados y entonces ese tema no es igual a los demás. Es reconocerle a usted, Isabel Cristina, tanto empuje, tanto conocimiento en el tema de vivienda, tanto interactuar con todas las partes. Tuve la oportunidad muchas veces de acompañarla a notariado y registro en Medellín para desenredar muchas arandelas que se vinieron haciendo dentro de los malos procedimientos, no de usted como representante de la administración, sino que de otras entidades, inclusive de la misma registro y el tema de escrituraciones. Entonces, por parte del Honorable Consejo Municipal, a título personal, y decirle a la comunidad sanpedreña que estas casas, se dice de que tantos años esperándolas, pero a Dios gracias hoy los que han sido beneficiados, a los que les han entregado, valió el esfuerzo de espera. Fueron proyectos que iniciaron siniestrados y que Isabel tuvo la oportunidad y la capacidad de desenredarlos y de ayudar a desenredarlos del apoyo del constructor, porque son cosas que articuladamente haciendo de eso más posible. Y hoy también uno decir que dejar la OPB por fuera es pues inaudito, porque también han hecho un esfuerzo muy grande, han gastado de su tiempo, han gastado de su dinero tratando de solucionar
pues uno en la parte política, en la parte pública, está sujeto a que nos despedacen, nos vuelvan nada, pero de ahí la esencia de que las cosas salgan adelante. Y hoy podemos decir, desde el Honorable Consejo Municipal, el respaldo con el Consejo Municipal, lo decía algún concejal, de que nosotros somos pieza fundamental para que todos los proyectos salgan adelante. Tenemos un gran apoyo, hemos hecho un apoyo muy importante a la administración. Obviamente, por sus hechos se ven de que esta administración viene haciendo unos proyectos, unos macroproyectos muy importantes, que van a quedar algunos para continuarlo la administración entrante, pero se ha venido haciendo y fortaleciendo desde el Honorable Consejo Municipal de cada uno de nosotros, de los que nos quedamos, de los que se van, y es muy importante el granito y el aporte que nosotros hemos venido dándole a la administración municipal, y nos sentimos orgullosos de dar de hacer esta vocación, porque esto no es de más, es de vocación de servicio. Lo hemos venido haciendo con respeto, con honestidad, digamos, con el empeño grandísimo de nosotros como concejales, como personas humanas que somos. Nosotros no somos extraterrestres porque dicen es que el concejal tal, el concejal hace, es que el concejal ¿por qué? No, es que somos humanos igual a todos los seres humanos, con errores, con cualidades, y esta es una de las mayores cualidades, el venir apoyando la administración municipal con estos proyectos tan grandes. Le veo muy importante, lo decía usted, en el cumplimiento del plan de desarrollo en el tema de vivienda en el 74% más o menos, o quizás más porcentaje. Entonces se ganó el año, ganamos el año, ganamos en tema de vivienda, ganamos el año, en tema de muchos temas se ha venido también haciendo el trabajo, y satisfechos, y reconocerle a usted, Isabel Cristina, desde el Honorable Consejo Municipal, este empeño tan grande. Qué bueno que, no sé si para dónde se irá a ir, pero ojalá que en el municipio que la coja, usted siga dando estos buenos aportes que, como viene haciéndolo aquí en el municipio de San Pedro. No siendo más, agradecerle, que tenga una feliz noche, y secretaria, continuar con el orden del día. Señor presidente, agradecemos a la coordinadora de vivienda que nos acompañó el día de hoy, y voy a proceder, señor presidente, también a hacer una aclaración, que es de advertir que para el día de hoy también se habían invitado pues a las constructoras de Vista Hermosa y San Pedro Primaveral. No obstante, pues ellos pudieron recibir la invitación el 13 de noviembre, entonces voy a pasar como a leer el comunicado que pudo enviar Vista Hermosa. Bueno, esto lo dirige el representante legal de JLV Enterprises Colombia Suplente, Génesis Catari. Se dirige al Consejo Municipal y dice: asunto, sesión plenaria, Consejo Municipal de San Pedro. Estimados concejales de San Pedro Los Milagros, agradecemos la invitación recibida el 13 de noviembre en horas de la tarde para participar hoy 19 de noviembre en la plenaria del Consejo de dicho municipio. Sin embargo, agradeceríamos que las futuras invitaciones se realicen con más de 4 días hábiles de anticipación, dado que el presidente de la empresa cumple con una agenda organizada dentro y fuera del país. Ofrecemos de manera cordial la participación del arquitecto ejecutivo de la firma, Juan Carlos Cuca, y la ejecutiva de cuentas encargada del proyecto de Vista Hermosa, Isabel Londoño, vía telefónica para resolver las dudas que tengan. De parte de San Pedro Primaveral, pues no recibimos comunicado alguno. Igual se intentará también entonces poder reprogramar una sesión con estas constructoras, dado la importancia y la propuesta también que había sido aprobada en plenaria, que había sido elevada por el concejal Carlos Mario, para poder entonces lograr que puedan estar presentes en la sesión plenaria. Bueno, hecha esta aclaración, entonces continuamos con el punto 5, proposiciones y asuntos varios. Muchas Miguel. Gracias, señor presidente. He escuchado a los muchachos y muchachas, hombre presidente, o a quien corresponda, que el tiquete estudiantil ya lo cerraron. Y no sé por qué, sabiendo que el año lectivo se acaba para universidades y estudios superiores hasta mitad de diciembre, y están preocupados estos muchachos y muchachas por su tiquete, porque es que esto es un alivio
que se le da a los padres de familia. Y el tiquete estudiantil ha sido aprobado desde aquí del Consejo hace muchos años. Considero, presidente, que de pronto sentarnos con quien corresponde a estos tiquetes a ver si se puede dar hasta que termine el año lectivo, que considero que es en mitad de diciembre. Muchas gracias. A usted, colega, don Jesús María, y se comparte con la dicho. Buenas noches para todos los que nos escuchen, como acá en este recinto y los demás por los medios de comunicación. Quiero agradecer a la doctora Cristina la claridad que nos dio sobre los proyectos, tan claros, y las viviendas y la alegría que deben de tener las personas que ya están participando y que van a participar de estos proyectos. Me gusta que la claridad que dio de estos proyectos de vivienda y los que faltan, porque hay personas que yo no las culpo. A uno lo han abordado muchas personas por la calle y dicen, este alcalde no hizo nada. ¿Qué ha hecho el alcalde? Me gusta que vayan conociendo las obras, que los concejales le hemos apoyado, que hemos trabajado en acuerdo, que gracias a Dios no hemos tenido aquí rivalidades de uno contra otro, sino que nos hemos ayudado y hemos respetado con prudencia las opiniones y lo que hablen todos los honorables concejales y concejales. Si el pueblo escuchara todos los proyectos que han habido en presencia del señor alcalde Tortarío, la conciencia se toma más tarde. A mí me da tristeza cuando me dicen que no ha hecho nada. Pero no se pueden culpar porque no conocen. Entonces tenemos que decir, perdóname Señor, porque no saben lo que hacen ni lo que dicen. Muchísimas gracias. A usted, don Jesús María, tiene la palabra el concejal Wilson y se prepara el concejal Memo. Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a la mesa directiva, a mis compañeros, a las personas que me acompañan en las barras, a la comunidad en general y a los medios de comunicación que permiten que todo lo que acontece en el recinto llegue oportunamente a cada uno de sus lugares y se den cuenta. Sí, señor presidente, pero retomando lo que don Jesús de pronto tenía en cuenta, es muy importante que habíamos solicitado que hagamos la comisión de obras, que le hagamos un seguimiento, una verificación a cada una de las obras que se vienen realizando. Entonces yo consideraría que de pronto desde las comisiones o quienes nos deseen acompañar, retomemos esa comisión y hagamos seguimiento a esos proyectos de acuerdo que fueron aprobados, y que no, la idea es que se ha venido trabajando, es que uno, la verdad, independientemente el calor o no político, quien continúe o no, es el que gana la institucionalidad. El consejo siempre va a prevalecer, la alcaldía siempre va a prevalecer, y eso todo en pro de quién, del beneficio de la comunidad, que es el que siempre nos debemos cada uno de nosotros. Entonces la invitación, compañeros, es reactivemos la comisión de obras, hagamos la verificación y la revisión de cada una de las mismas, y muy importante también el próximo lunes que hagamos el estudio del presupuesto que le daríamos el primer debate, que nos deseen acompañar. Ya lo que hacemos el honorable concejal Guillermo y mi persona venimos, ya tenemos la ponencia. Si necesitamos que de pronto tengamos el informe de la comisión de empalme, no sé si alguno de los compañeros puedan hacer llegar la información para que lo quede plasmado en la ponencia y podamos darle un estudio, el primer estudio el lunes, para que nos dé por tiempo. Tiene que ser antes del 28, son 3 días hábiles para que el próximo 28 ya quede aprobado su presupuesto con todas las sugerencias que se venían haciendo. Bien es claro, y así lo hice saber a cada uno de los concejales, y es una primicia que tenemos entre Guillermo y mi persona, es al llegar a la nueva administración es muy importante que esos ítems de esos proyectos que vienen queden articulados, queden con algún rubro para que le puedan hacer su traslado o para que puedan hacer la ejecución de esos proyectos y programas que vienen trabajando. Gracias, señor presidente, una buena noche.
A usted, concejal Guillermo, un momento que Miguel quiere agregar algo sobre el tema de la solicitud del concejal Wilson. Sí, presidente, a ver, ya hemos conversado aquí con la presidencia y la mesa directiva, concejal Wilson, de sacar un día entero, porque es que nosotros tenemos que visitar en muchas obras, y la Comisión Accidental de Obras y los compañeros que nos quieran acompañar también, porque es que esto no es solamente la Comisión Accidental de Obras, porque debemos de sacar un día o más para ir a visitar obras por obras de lo que se ha hecho en el cuatrenio. Porque nosotros el reglamento y la ley nos dice muy claro que tenemos que hacer seguimiento a los acuerdos. Y estos proyectos que hemos aprobado del Consejo vamos a hacerle seguimiento, porque la ley nos dice que hay que hacer seguimiento. Entonces, presidente y compañeros, ya la otra semana programaremos qué día saldremos a evitar todas estas obras que se han construido y se han hecho en estos 4 años. Gracias, presidente. A usted, concejal Guillermo. Bueno, buenas noches para todos, para los compañeros, para la emisora, canal de televisión, la mesa directiva. Señor presidente, es para solicitarle si podemos invitar al gerente de Viva. Él ya nos socializó, ya nos dijo pues de manera personal que ya llegó la lona para la cancha municipal, que es para inaugurarla si Dios quiere en 20 de diciembre, pero que le gustaría venir ahí y socializarnos aquí al Consejo. Ver si hay la oportunidad, señor presidente, para poderlo invitar. Claro que sí, concejal Guillermo. Entonces estaremos organizando la fecha y llegándonos también a acomodar a la posibilidad que el hombre tenga. Para nosotros es un gusto tenerlo aquí en el honorable Consejo Municipal, dándonos la información del tema tan importante que es para nuestro municipio. Entonces téngalo por seguro de que así se va a hacer, concejal Guillermo. Concejal doña Dilma, ya para terminar. Sí, señor, se me hace favor. Tiene la palabra doña Dilma. Muchas gracias, presidente. Vea, 2 cositas. Lo primero es para informar sobre la comisión que habíamos quedado el honorable concejal Diego, Ana María, Carlos Mario, Edilma y Guillermo de ir al IGAC. Nosotros estuvimos en el IGAC y sobre la situación de los límites de San Pedro. Yo le agradezco mucho a la comisión, estuvimos Guillermo, el honorable concejal Diego, mi persona, Ana María se excusó, porque de verdad era tiempo escolar. Estuvimos allá en el IGAC mirando esa situación, nos entrevistamos con el señor Giovanni Corrales. Él nos remitió a la doctora Luz Ángela. Y de ahí tuve oportunidad de conversar telefónicamente con la doctora Caterine Montealegre. Caterine me dice que ella estuvo acá en San Pedro mirando también lo de la ordenanza del cambio de nombre del municipio de San Pedro, cuando en la administración del alcalde Héctor había propuesto ese cambio de que se le agregara, no un cambio de nombre, sino que se colocara San Pedro de los Milagros, puesto que a veces nos enredábamos con San Pedro de Urabá, entonces que ya había quedado con eso claro. En cuanto al problema que llevamos, nos dice lo siguiente, que hay que hacer. Yo le pido el favor a la señorita secretaria para redactar un oficio, enviarlo a Bogotá, donde se piden los actos administrativos por los cuales sabemos que no hay acto administrativo, pero escribir al IGAC pidiendo un oficio que nos certifique el oficio por el cual se cambiaron los límites del municipio, que como no hay, luego solicitamos, y yo sí le pido encarecidamente a la administración que entra, a los honorables concejales que hay y a los que entran, que han visto esta lucha, que por de buenas me di cuenta de la situación en la oficina del alcalde y empezamos con esto, que no lo dejen en la mitad del camino, que lo continúen, que hay que hacer una solicitud de formulario por ley de la 1457
para el deslinde y que vuelva nuevamente los límites que tenía. Que hay una ambigüedad, hay un vacío y hay una ambigüedad en esa ley 1457, que es necesario rectificarla, pero que eso lo hacemos con un comunicado que se envíe, una solicitud que se envíe a Caterina Montealegre exponiéndole en la problemática que hay. Que con San Jerónimo y con Don Matías, a pesar de que se pierde bastante, se está con bastante terreno en problema, como es el caso de San Jerónimo, no hay tanta situación grave, porque San Jerónimo ha manifestado que no le interesa ese terreno, y nosotros tenemos que hacer claridad que fue una población que no quedó censada, que donde más problema podemos tener es con el municipio de Bello. Y recordemos todos, si podemos consultar en la monografía, Bello, para poder ser municipio, San Pedro tuvo en el 39 que cederle parte del territorio que nosotros teníamos para que ellos pudieran tener el área que se necesitaba en kilometraje para ser municipio, y que ahí es donde de pronto más situación podemos tener. Que el jurídico Mauricio Zapata también conoce de la situación, que está a la espera de ese oficio para pedir el deslinde de esa situación que se nos presenta, y me dio el nombre del señor para poder enviarle el comunicado. Entonces yo le dije ya a la secretaria y les pido el favor, lo mismo que le voy a decir al doctor Mauricio, que mandemos este comunicado y a pedir encarecidamente, si no tenemos tiempo, porque le hemos trabajado mucho, pero estamos sobre el tiempo, si no nos da, por favor, no dejemos esto en el aire. Yo sí voy a pedirle al señor alcalde entrante que coja toda esa documentación, todos los correos y todo lo que se ha enviado para que se coloquen al frente de esto. Eso en cuanto a la comisión, señor presidente, cumplimos, le estamos dando informe. La otra situación que tenía ya, esta era una comisión accidental, la otra situación que teníamos era la del proyecto de acuerdo 055, que es por medio del cual se expide el reglamento interno. Es un proyecto muy largo, es un proyecto de 66 páginas que nos demoramos muchos domingos de 10 de la mañana a 4 estudiando, y por las tardes con un acompañamiento muy grande de toda la comisión tercera. Esto tiene 11 títulos, cada título tiene unos capítulos, y yo les pido el favor de lo que han oído, porque muchos han escuchado y se han arrimado a mirar si algo tienen para agregar en este nuevo reglamento interno del Consejo, que va a regir a partir del año que entra, donde entra la ley de mujeres, que no lo tenía el anterior, que también lo hemos rematado por todos los lados, donde entra lo de las bancadas, donde entra todas las municiones que se deben tener, donde hay conflicto de intereses que está muy explicado, donde entre las funciones del presidente, vicepresidente, mesa directiva, todo eso, y donde entra lo de las comisiones, que ya nosotros tenemos que mirar si las comisiones es conveniente que se cambien cada año como nos lo diría el reglamento, o ya en las proposiciones que hagamos en el estudio del primer y segundo debate, decir si siguen para los 4 años. Se siguen permanentes para los 4 años. Entonces, de verdad, muchachos, yo les pido el favor, este documento va a quedar acá. Nosotros lo tengo muy rayadito, pero ahí perdona que las rayas no son muy notorias, pero sí hemos tomado con la secretaria caso de eso. Para cuando nosotros lo colocamos a consideración para dar el segundo debate, ya se puedan, antes de tener el primero, nos den sugerencias. Le pido el favor a la secretaria, igual nos aparte una cita con el ESAP. Si ella no puede venir,
de verdad que estamos en capacidad de ir y le gastamos el día entero sobre una cantidad de situaciones que tenemos, que es bueno consultar en lo posible con el doctor Torres, que domina esto, sino con otra funcionaria del ESA. Sí, pero de todas maneras se nos ha acompañado mucho en la clínica del consejo, clínica de concejales. Y si no, nosotros vamos, pero el asunto es poder dar claridad sobre esto, puesto que no podemos ser inferiores a lo que nos pidieron que actualizáramos, y es lo que va a seguir rigiendo el reglamento, y estemos o no estemos, queremos que las cosas queden bien. Gracias, presidente. A usted, doña Dilma, reconocer después el compromiso y la voluntad que han tenido todos los concejales. Yo sí les pediría que agilicen, estamos al puertas de terminar las sesiones ordinarias, y usted sabe que después del proceso de aprobación de la comisión, si se aprueba, siguen otros procesos del mismo. Entonces estamos obviamente joches ya para estar ustedes, y veo muy remota pues la cita que quieren abordar con el señor de la ESA, la doctora de la ESA. Entonces es importantísimo, porque en las sesiones de agosto pues, tenía la posibilidad de dejarlo para las sesiones de noviembre, pero ya se nos acabó el tiempo, honorables concejales. Entonces es importante, y basados en la aprobación o negación si se aprueba en el primer debate, ya tendríamos otros procesos que seguir y estamos cortos de tiempo. Entonces, pedirle, doña Dilma, han sido muy juiciosos, ha sido un tema muy largo, lo decía usted, es la actualización del proyecto como tal, del reglamento interno. Entonces ahí van a venir cambios como las comisiones permanentes que van a hacer cada año ya, entonces la ley de bancadas. Entonces es importante de que eso quede full para estas sesiones de noviembre, que serían ordinarias si no hay prórroga hasta el 30 de este mes. Si no hay prórroga sería hasta el 30 de noviembre, pero si hay prórroga hasta el 10 de diciembre, pero seguimos siendo cortos para el tema. Entonces, no siendo más, agradecerles a ustedes la responsabilidad. Hoy muy juiciosos todos, llegamos a terminar la sesión, y secretaria continúa con el otro. Señor presidente, continuamos con el punto 6, himno de San Pedro de los Milagros. Un himno que es salud, un himno que es dolor, te canto mi San Pedro.